¿Qué tal amigos? Soy Aníbal Camacho. En esta ocasión quiero explicar la legítima defensa. Es una excluyente del delito prevista en el Código Penal Federal en su artículo 15, fracción cuarta, y consiste en repeler una agresión real, actual e inminente en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, debiendo ser proporcional al daño que se pretende o que exista racionalidad en el medio empleado. Además, se presume legítima defensa cuando se traten de introducir en nuestro domicilio sin derecho. Esta se denomina también legítima defensa privilegiada. Pero bueno, empecemos por describir los elementos de esta legítima defensa. Nos dice que consiste en repeler una agresión real. ¿Qué significa real? Es decir, que no sea una broma, que no sea una simulación, pero aquí tenemos que comprender que para el sujeto que se defiende, una broma puede ser real. Si él no sabe que se trata de una broma o una simulación, entonces se justificaría que se defienda legítimamente. Además, como segundo elemento, la actualidad. ¿Qué quiere decir que sea actual? Es decir, no se justifica que yo me esté defendiendo de una agresión que fue minutos antes, horas antes, días antes o meses antes. Menos se justificaría que yo me esté defendiendo. Debe ser en ese momento. Inminente, bueno, también es parte de esa situación. Debe ser que no me queda otra cosa que defenderme. Es decir, si yo puedo correr, si yo puedo cubrirme de alguna manera, ya no se justificaría que exista una agresión mía que responda a una agresión primero de otra persona. Y bueno, por otro lado debe ser proporcional o que exista racionalidad en el medio empleado. Debe ser esta situación acorde a la agresión. Es decir, si alguien me ataca a cachetadas, y más si es una persona más débil que yo, no se justifica que yo saque un arma y le dispare, ¿verdad? O que le agarre un martillo y le pegue en la cabeza y ya le provoque un daño mucho mayor. Debe ser entonces proporcional y debe de existir racionalidad en el medio empleado. Si a mí también me ataca a golpes tal vez un niño o una persona mucho más débil, ya no existiría racionalidad en que yo lo ataque con mucha fuerza. Incluso una persona fuerte, si le pega con todo a una persona más débil, ya no existe esa racionalidad en la legítima defensa. Y el otro aspecto que les decía, que se va a presumir legítima defensa cuando defendamos un domicilio, por ejemplo nuestra casa, ¿verdad? Y alguien se meta con malas intenciones. Esas se presumen, esas malas intenciones, pero bueno, deberíamos, por ejemplo, advertirle verbalmente, decirle quién anda ahí, que quiere, y si no contesta y todo eso. Que hay aspectos que, pues, por ejemplo, qué tal si viene muy ebrio y por eso no nos contesta o no nos escucha por alguna situación, un sordo, no sé. Nosotros también dispararle o hacerle algo que le provoque un daño mucho mayor, pues ahí nos veremos en una polémica para justificar esa legítima defensa. Pero en términos generales sí se justifica si nosotros estamos en defensa de nuestro domicilio e incluso de un domicilio ajeno que nos es encargado, o de un lugar que tenemos la obligación de defender, como pudiera ser un vigilante, ¿no? Un gendarme. Y bueno, habría casos prácticos que también es necesario o conveniente platicar o esquematizarlos, como es el que una persona que se está defendiendo presuntamente, así como en el caso que les mencionaba de legítima defensa privilegiada, de alguien que accede a su domicilio sin permiso, ¿verdad? Sin derecho. Hubo un caso de una viejita que se estaban metiendo unos pandilleros a su domicilio
y ella pues casualmente tenía una escopeta, sacó la escopeta, les advirtió, disparó y los sujetos empezaron a salirse porque ya se habían introducido algunos, pero ella disparó a uno que ya estaba saliendo, de manera que incluso cayó afuera y incluso le causó la muerte. Ahí no se justifica la legítima defensa o el haberle disparado porque la persona ya iba saliendo. Ya con el hecho de haberles disparado, tal vez hasta haberlos herido cuando estaban introduciéndose, se podía haber justificado, pero no cuando ya había salido. Otro caso, por ejemplo, hubo un señor que estaban tratando de abusar de su hija, llega él y el sujeto que estaba agrediendo a su hija lo ataca con un cuchillo. El señor desapodera del arma al agresor y lo golpea de manera que lo derriba. Lamentablemente aquí recoge el señor el cuchillo y se lo clava no solo una sino 7 veces al sujeto agresor. Ya no se pudo justificar una legítima defensa porque ya no hubo racionalidad ni proporcionalidad en esa defensa. Otro caso más podríamos mencionar que un policía es agredido con arma blanca y él tiene que huir, y de esto hay hasta videos, ¿verdad? Y no solo uno sino varios casos en el que el sujeto agresor con un arma blanca corretea al policía y el policía saca su arma, hasta la gente le dice saca tu arma, dispara, lo hace y resulta que con un solo disparo no se detiene el agresor, todavía lo sigue correteando y pone en peligro su vida. Le vuelve a disparar e incluso le tiene que disparar varias veces antes de que el sujeto caiga y que deje de agredirlo. Si no lo hubiera hecho así, porque también hay videos donde eso pasa, donde el policía se defiende, dispara al agresor y como no se detuvo, llegó a tocar al policía y le clavó el arma blanca, ¿verdad? El cuchillo o navaja que haya traído. Así que pues es un caso también que hay que estudiar y que uno también necesita comprender para poder ejercitar una legítima defensa, más que nada un oficial de policía, un militar que ahora también están haciendo funciones de seguridad en nuestro país. Y por otro lado, también me gustaría comentar el caso de los francotiradores que inhabilitan a un sujeto que tiene rehenes. Cuando lo hacen, tienen que hacerlo incluso con un disparo que provoque la muerte, porque el sujeto agresor pudiera ocasionarle lesiones o la muerte a un rehén si todavía que con vida alcanza a agredirlo. Bueno, esos son algunos casos de legítima defensa y espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en alguna otra ocasión. Hasta luego.